Buenas, en este video tutorial les enseñaremos cómo crear una aplicación que parsea archivos RCS en Android mediante distintos métodos. Para poder empezar necesitamos que entiendan lo siguiente. ¿Qué es RCS? Bueno, Really Simple Syndication, redifusión realmente simple, es un lenguaje de marcado derivado de XML, que permite crear archivos conocidos como RCS feed, que contienen los datos principales de un blog o página de noticias, principalmente titulares, descripciones, artículos, etc. ¿Qué tiene que ver Android en todo esto? El uso de lectores RSS permite poder ver artículos nuevos de páginas que generen un RSS feed en un mismo lugar, y Android también permite realizar aplicaciones que lean archivos RSS para luego trabajar con estos datos. Las técnicas que veremos son SAX, SAX simplificado, DOM y XML Pool. Estas técnicas se pueden utilizar para tratar cualquier documento XML, tanto online como local. Por ello utilizaremos algo conocido por la mayoría de todos, así que los ejemplos van a trabajar sobre los datos XML de un documento RCS online. Y en nuestro caso utilizaremos como ejemplo el canal RCS de la portada europapress.com. Un documento RCS feed tiene la estructura siguiente. Se compone de un elemento principal, la etiqueta canal, seguido de varios ítems relativos al canal, posteriormente y una lista de elementos ítem, por cada noticia con sus datos asociados. Los datos principales como son el título, el link, la descripción, la imagen, el URL de la imagen, el título de la imagen, el link de la imagen. Tiene un lenguaje, tiene derechos de autor, tiene una fecha de publicación, tiene una fecha de última construcción y de lo mismo para los otros ítems que están hacia abajo. Lo primero que vamos a hacer es definir una clase en Java llamada noticia, donde vamos a almacenar todos los datos de la noticia en cadenas de texto. El título, el link, la descripción, el UID y la fecha, con sus típicos getter y setters. Una vez entendido todo esto, comencemos. Una vez conocemos la estructura del XML, a leer y hemos definido las clases auxiliares que nos hacen falta para almacenar los datos, pasamos ya a comentar el primero de los modelos de tratamiento de XML, SAX en Android. En el modelo SAX, el tratamiento de un XML se basa en un analizador, un parser, que a medida que lee secuencialmente el documento XML va generando diferentes eventos con la información de cada elemento leído, con toda información necesaria y así sucesivamente hasta el final del documento. Por lo tanto, vamos a implementar las acciones necesarias para ejecutar cada uno de los eventos posibles que se pueden generar durante la lectura del documento XML. Los principales eventos que pueden ocurrir son el Start Document, que es donde comienza el documento XML. Tenemos un End Document, que es donde termina el documento XML. Tenemos un Start Element, que es donde comienza la etiqueta del XML. Tenemos un End Element, que es cuando termina la etiqueta del XML. Y tenemos un Characters, que es cuando hay un fragmento de texto. Bueno, lo primero que vamos a hacer será incluir como miembro de la clase la lista de noticias. Esta que está aquí. Y un método getNoticias, que permitirá obtenerla tras la lectura completa del documento. Después de esto implementamos los eventos necesarios. Sabemos que para el Start Document es el evento que indica que se ha comenzado a leer el documento XML, por lo que aprovecharemos para inicializar la lista de noticias y las variables auxiliares. Tenemos la noticia auxiliar y tenemos la cadena de texto de String Builder. Después de este tenemos el Start Element, que es lo que se hace, que se lanza cada vez que se encuentra una nueva etiqueta de apertura. En nuestro caso, la única etiqueta que nos va a interesar aquí es la etiqueta item, esta etiqueta item. Y cuando la encuentre vamos a crear un objeto auxiliar de tipo noticia, donde almacenaremos posteriormente los datos de la noticia actual. El siguiente evento es Characters, que se lanza cada vez que se encuentra un fragmento de texto en el interior de una etiqueta, lo que se hizo en el Start Element cuando encuentra la etiqueta item y crea una noticia auxiliar. La técnica que vamos a utilizar es ir acumulando en una variable auxiliar, que es sbTexto, todos los fragmentos de texto que encontremos hasta detectarse una etiqueta de cierre. Por último tenemos el evento EndElement, que es cuando termina una etiqueta de XML. Lo que haremos será ir sacando del sbTexto de la noticia
vamos a ir sacando el título, el link, la descripción, el QID, la fecha de publicación, y vamos a ir añadiéndole a la lista de noticias una vez que pasamos por todos esos parámetros del if que tenemos aquí. Una vez que tenemos implementado nuestro handler, vamos a crear una nueva clase del uso para parsear mediante Sax, y esta clase la llamaremos RCS Parser Sax. Esta clase tendrá únicamente por constructor que reciba el parámetro de una URL, que será la URL del documento a parsear, y un método público llamado parse, de tipo listNoticia, y que va a devolver como resultado una lista de noticias. Bueno, ahora vamos a explicar cómo funciona. Como podemos observar, esta clase se limitará como parámetro a recibir la URL del RCS. En el constructor recibimos la URL y tenemos un try catch para que la URL no sea nula o que sea inválida. Bueno, el método parse crea un nuevo parser Sax con Sax Parser Factory New Instance y crea un nuevo parser de Factory New Parser Sax. Luego creamos un RCS handler llamado handler, y al parser le pasamos el handler y el this.getInputStream, y luego retornamos una referencia al documento que vamos a parsear en forma de stream. Y lo que tenemos en el parser, que es this.getInputStream, es el método que tenemos más abajo de tipo inputStream, que lo que hace es que se conecta con el RCS. Con esto ya tenemos la aplicación preparada para parsear un documento XML online utilizando el modelo de Sax. Ahora lo vamos a llamar de nuestra actividad principal. En nuestra actividad principal tenemos un botón que va a cargar el XML del RCS, y tenemos un txt resultado en donde se va a mostrar los titulares de la noticia en el cuadro de texto. Y bueno, aquí tenemos nuestro activity main sin tarea asíncrona comentado. ¿Por qué? Porque la tarea asíncrona va a servir para que funcione en dispositivos, o sea, en todos los dispositivos de Android. Sin tarea asíncrona va a funcionar solamente en dispositivos inferiores a Android 3.0. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a crear una tarea asíncrona para que funcione en todos los dispositivos. Lo que vamos a hacer, vamos a definir una clase que se extiende de async stack llamada cargar XML task, y vamos a suscribir los métodos doInBackground y onPostExecute. Aquí hace la magia, crea el RCS parser y se lo asigna a la noticia, y luego en el onPostExecute vamos a tratar la lista de noticias y le vamos a escribir los títulos en pantalla. Se lo vamos a pasar a nuestro txt resultado que teníamos aquí al principio. Entonces, en este método seteamos lo que tiene aquí el título de la noticia, que se asignó cuando parseamos el RCS y lo guardamos en las noticias. Por último, vamos a hacer una simple llamada en crear y ejecutar la tarea del segundo plano en nuestro onCreate. Vamos a utilizar el método, o sea, la clase cargar XML task de tipo async task llamado tarea, y luego vamos a ejecutar y le pasamos la URL de nuestro RCS. Y eso se basa esencialmente en el modelo Sax, que a medida que lee el documento XML va generando los eventos y va guardándolos, un string builder, y luego los va guardando en los atributos de noticia aquí, para posteriormente en el main activity parsear el RCS y guardarlos en un txt resultado para después mostrarlos en un cuadro de texto en onPostExecute. El siguiente modelo a revisar es el modelo
llamado SAC simplificado. Este modelo evita que tengamos que definir una clase separada para el handler, como en el modelo SACS, permitiendo de esta forma asociar directamente las acciones a etiquetas concretas dentro de la estructura del documento XML. Por ejemplo, en esta clase handler que se debía definir en el modelo SACS, tenemos los eventos por separado. Los cuatro eventos que estamos ocupando. En cambio, acá se elimina esta clase y se deja todo dentro de este método grande que es el parse. De esta forma, como ya se mencionó, se evita definir una clase separada y además ya no es necesario que los eventos SACS sean lanzados para todas las etiquetas por no tener una relación directa alguna de ellas, y se evita tener que realizar esta distinción entre cada evento. En este modelo, como ya se mencionó también, el cambio más notorio es en el método parse. Las acciones que corresponden a cada evento se definen en la misma clase donde se encuentra nuestro método parse y dentro del método parse. Para esto, primero se debe navegar por el XML hasta llegar a la etiqueta que se desea tratar y luego se le asignará algún listener, ya sea de apertura o de cierre. Para el elemento ítem que está aquí, que es una etiqueta, primero se debe obtener el elemento raíz del XML, que es la etiqueta RSS. Para esto se necesita declarar un nuevo elemento, un nuevo objeto, mejor dicho, de tipo RotElement llamado Rot, para luego acceder a su hijo, que es la etiqueta channel, y a su vez a la etiqueta item, que deben ser declarados también como objetos de tipo elemento. Como podemos ver acá abajo, tenemos estos métodos llamados getChild. Estos métodos nos permiten obtener la primera etiqueta hija de la raíz, que en este caso es la raíz RSS. Luego de que uno llega a la etiqueta que se desea tratar, se le asignarán los listeners de apertura y de cierre donde se inicializará la noticia y se añadirá a la lista final. En este caso, aquí se ocupa los listeners de apertura y de cierre. Acá podemos ver donde se añade a la noticia como noticia actual. El resto de las etiquetas se deben tratar de la misma forma, y lo más importante a considerar, que el método getChild, que ya fue mencionado, siempre debe estar presente en cada paso para poder acceder a cada elemento, como lo podemos ver. Para el elemento título, para el elemento link, para el elemento descripción, para el with y para la fecha. Una vez que se arma este modelo en el que se deben tratar las etiquetas, y como ya paso final, se debe llamar al método parse, que se encuentra definido en la clase UnrealUtilXML. Aquí está donde se importa, para poder iniciar el proceso de parsing o parseo, que se hace en esta zona. La magia ocurre en estas tres líneas de código. A este método que llamamos xml.parse se le pasarán como parámetros el stream de entrada, this.getInputStream. Se le pasará también la codificación del XML, que en este caso es UTF-8, y también se le pasará el handler SACS que obtuvimos del objeto RotElement, que lo llamamos root, y le aplicamos el método getContentHandler. De esta forma se puede tratar el documento XML con este modelo, que es mucho más sencillo, con
un poco menos de código y también un poco más eficiente, pero no tanto como los otros modelos que presentarán mis compañeros a lo largo de este video. El modelo DOM, que significa Document Object Model, es muy parecido al SAX, pero tiene una diferencia fundamental, en que tras parsear el texto no devuelve al tiro la lista de noticias, sino que primero crea un intermediario que es un árbol con las etiquetas del texto, del XML. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta llamada noticias que encapsula las demás, y en la versión de árbol este sería el nodo principal. Después tiene dos nodos hijos, esta noticia y la segunda noticia, y cada noticia tiene a su vez un título y un link, y este título y link tienen strings, que serían los contenidos que vamos a extraer al final para pasárselos a los parámetros de la clase noticia. Observemos el código. Como se puede ver aquí en esta carpeta, consta de la misma diseño de clases que el SAX. Tiene un main, tiene una noticia y tiene la clase de parseador. Y de hecho en la clase parseadora los métodos son los mismos. Tenemos este que recibe el URL, tenemos el getInputStream que toma el input stream del URL, o sea todo el contenido del archivo RSS, y tenemos el método de parsear que devuelve la lista de noticias, exactamente igual en el SAX, y el método tener texto que es nuevo, pero ya lo explicaré. Aquí es donde cambia. Primero se instancia un objeto llamado Document Builder Factory, y a partir de este se crea un builder. Esto después se usa el método parse y se le pasa el input stream del link del RSS, lo que hace que lo parsee automáticamente. Y después queda un objeto llamado nodeList que devuelve el árbol visto en esta imagen de aquí, que contiene todas las etiquetas de forma organizada. Entonces después, dentro de este for y dentro de este otro for anidado y dentro de todos estos ifs, lo que se hace es ir recorriendo etiqueta por etiqueta para al final extraer su contenido. Entonces se recorre la lista de noticias. Para cada uno se instancia una nueva noticia y se obtiene el nodo actual, y que se guarda como un objeto node de nombre item. Entonces después, dentro de otro for, se recorren los nodos que hay dentro de la noticia. En el ejemplo de la imagen habían dos nodos. Entonces con estos ifs lo que se hace es preguntar de qué tipo es el nodo. Se pregunta si es un título, si no es eso, entonces se pregunta si es un link o una descripción, etc. Y cuando una de estas condiciones se cumple, se obtiene el texto del nodo. Verán aquí que en todos los métodos, o sea en todos los ifs, el contenido se le pasa al atributo de la clase noticia correspondiente, título, link, descripción, fecha, pero hay una anila extra en alguno de los ifs, en el de descripción y en el de título. Y esto lo que hace es llamar al método obtener texto antes de pasárselo al texto. La razón de lo que lo hace, de por qué lo hace, es porque esta forma de parsear, al dividir todo en etiquetas, puede que encuentre dentro de un nodo hijo más etiquetas, pero no correspondientes al código RSS. Entonces busca más nodos dentro del nodo actual que está buscando y va concatenando todo el texto. Para eso usa un string binder y usa el método append, que simplemente concatena al texto ya existente un fragmento nuevo y retorna el string con el texto. Por último, se añade la noticia a la lista de noticias
y el ciclo se repite para ir hacia la próxima noticia. El resto del código es igual. Se le pasa la URL y se ejecuta todo. Como pudieron ver recién, la ventaja de este método es que al organizar todo en un árbol, este árbol queda guardado en memoria, lo que permite recorrerlo varias veces y de varias formas distintas, haciendo múltiples validaciones y usando métodos distintos sobre sus nodos. Ya, partimos por el método de RCS Pool. Ya, primero tenemos la clase RCS Parser Pool. Como atributos tenemos un private URL que recibe la URL, después un constructor que recibe un string, un string llamado URL, que este constructor va a recibir el RCS, se puede decir que va a tener que vamos a ingresar. Después un método que devuelve una lista de tipo lista llamado parse. Creamos una lista de noticias que le asignamos el valor nulo. Después llamamos a la clase una clase abstracta, XML Pool Parser, dentro de un try. Llamamos a la recién instanciada clase y parsemos el fichero que se devuelve aquí devuelve el string. Después creamos la variable int evento que con la misma clase llamamos al int event type que obtiene el tipo de evento que vamos a utilizar. Después la noticia actual es igual a null, y ahora una condición while que el evento es distinto al XML pool parser.endDocument, que quiere decir el endDocument que el documento no está disponible, que ahora sí es distinto, que quiere decir que si el evento está disponible, asignamos un string que es igual a nulo y ahora un switch que según el evento. En el primer caso, que sería el start document, que quiere decir que el documento está, pero no se encuentra leído total, está en el principio, está, eso sí. Asignamos un array de la clase noticia. Después en el caso 2, que es el start tag, que es en caso de que sí se leyó, y en ese caso se obtienen las variables con el parser getName. Después, si existe la etiqueta item, que es la que engloba todo está dentro de la etiqueta item, creamos una nueva clase en noticias que se llama noticia actual. Ahora, si noticia actual es distinto de null, vamos a setear los parámetros que en nuestras variables de la clase noticia. En este caso, en el primero sería update, que sería la fecha, y seteamos y ocupamos el next text, que devuelve el contenido del elemento que tiene mientras este sea string, o sea, sea un texto. Lo mismo para título, y cerramos aquí. Ya, el otro caso es de endTag, que se leyó y con este se devuelve a un estado anterior a como estaba. Quiere decir que se puede obtener de nuevo sus variables. Entonces, con un getName aseguran de que haya un ítem y sea distinto y la noticia sea distinto de nulo, agrega a la lista. Y revuelve la noticia, la lista de noticias. El input stream, que esto hace una conexión con la URL que nosotros ingresamos. El open connection, que abre la conexión, y el get input stream, que devuelve un stream, obtiene el stream. Aquí el main activity, tengo un text view y una lista de noticias. El método onCreate, que aquí crea una variable de text view para que se pueda mostrar. Después una clase que se llama car.xmlTast, se encuentra más abajo, donde le asignamos la RCS que vamos a ver. Aquí está la clase cargar XMLTask. Tiene un método booleano que se llama downInBackground,
que recibe un varchars, que quiere decir que puede recibir más de un parámetro, puede recibir hartos, pueden ser de cualquier tipo. Aquí otra clase recibe está recibiendo el primer parámetro que nosotros le ingresamos. Después onPost execute, que aquí solo mostramos, recibe un booleano, que es lo que vuelve de aquí, que con un for le vamos asignando un text view con un setText las variables de título del contenido y la fecha que este tiene. El último punto que debemos ver en el tratamiento de XML en Android es la forma de escribir y leer los ficheros XML en un dispositivo móvil. Para escribir primero los ficheros XML existen varias formas, pero vamos a ver dos. La primera y la más sencilla es construir manualmente el XML utilizando un objeto Stream Builder. Como lo podemos ver aquí. Y tras esto, escribir el resultado en un fichero en la memoria interna o externa de nuestro dispositivo. Como podemos ver, esto está separado por botones, que luego veremos cómo funciona. En el primer botón tenemos donde vamos a escribir el XML. Se crea el archivo llamado prueba.xml. Luego se crea un objeto del tipo Stream Builder llamado sb y se crea el XML con la etiqueta usuario, la etiqueta nombre, con un usuario 1, la etiqueta apellido con el apellido del usuario y luego cerrando la etiqueta. Luego, como ya dijimos, se escribe el resultado en un nuevo fichero y este mensaje se lanzará en la consola en el Android Monitor, mejor dicho, que es esta parte de acá, todo esto. La segunda forma o el otro método que tenemos para escribir ficheros XML en Android sería poder utilizar el serializador XML incluido con la API XML Pool. Los pasos para conseguir esto serán crear el objeto XML Serializer, que lo tenemos aquí. Luego crear el fichero de salida, que sería prueba-pool.xml. Y asignar el fichero como salida del serializador y construir el XML mediante los métodos startTag, que lo tenemos aquí, text y el endTag, donde, como podemos ver, la diferencia en el anterior, que se ocupaba el método append, donde se escribía la etiqueta, luego la etiqueta y se concatenaba el usuario y el fin de la etiqueta. Acá ocupamos el startTag para iniciar la etiqueta. Acá la volvemos a iniciar con la etiqueta nombre, va el texto y cierra la etiqueta. Finalmente debemos llamar al método finalizar documento, que está aquí, para finalizar y cerrar nuestro documento XML. Y como de la misma forma que en el método anterior, este mensaje se mostrará en el Android Monitor al momento de apretar el botón correspondiente. Ahora veremos los métodos para leer estos ficheros creados desde los recursos locales. El primero, si el fichero XML se encuentra almacenado en la memoria interna de nuestro dispositivo, se puede acceder a él mediante el método OpenFileInput. Como vimos en el primer método, el XML creado se llamaba prueba.xml y aquí estamos accediendo a él con este método. Este método nos devuelve un objeto de tipo FileInputStream, que tenemos acá,
que al derivar de input stream podemos utilizarlo como entrada a cualquiera de los mecanismos de lectura XML que ya hemos visto. En este caso se ocupará el método DOM, se crean los objetos y luego se trata como tipo elemento. También se mandará esta confirmación en el Android Monitor. En el caso ahora de encontrarse el fichero como recurso raw, es decir, en la carpeta res/raw, tendríamos que obtener la referencia al fichero mediante el método getRawResource, que sería en este botón, OpenRawResource, donde accedemos a la prueba.yml. Para esto debemos pasarle como parámetro el ID de recurso del fichero, y esto nos devuelve directamente el stream de entrada en forma de input stream, y también se muestra esta confirmación en el Android Monitor. Por último, si el XML creado se encontrara en la carpeta assets de nuestra aplicación, accederíamos a él a través del Asset Manager, que está acá, el cual podemos obtenerlo con el método getAssets, que lo tenemos aquí, de nuestra actividad. Sobre este Asset Manager, tan solo tendremos que llamar al método open AssetMan, como se llama nuestro objeto de tipo Asset Manager, aplicado al método open y el nombre de nuestro XML. Y esto nos permite obtener una referencia de tipo input stream a nuestro XML. Y de nuevo la confirmación en el Android Monitor. El último caso, que es algo distinto a los demás, pasaría a leer un archivo XML desde un recurso XML que se localice dentro de nuestro proyecto Android, en la carpeta res/xml del proyecto. Para acceder a un recurso de este tipo debemos utilizar el método getXML, que lo tenemos aquí, al cual debemos pasarle como parámetro el ID del recurso fichero XML, r.xml.prueba, y esto nos devolverá un objeto XML resource parser, que no es más que un parser de tipo XML, y nos devolvería esto también en el Android Monitor. Para mostrar cómo devuelve, o sea, cómo se crean estos ficheros y cómo se leen y nos muestra este mensaje en el Android Monitor, nos iremos en el Android Studio. Acá tenemos el Android Monitor y vamos a, mediante el programa Visor, demostrar cómo va apareciendo en el Android Monitor esas confirmaciones. Vamos a escribir un XML y aquí dice que el fichero fue creado correctamente. Luego vamos a leer el XML desde la memoria y nos dice que el fichero fue leído correctamente. Como podemos ver, mediante esta prueba, que cada botón está funcionando con su función correctamente y que el fichero sí se crea y sí se puede leer. Y eso sería. Muchas gracias.